Hola, mi nombre es Paola Marchena, soy psicóloga especialista en infancia y adolescencia y en este video te voy a contar cómo manejar el proceso de divorcio o separación con tu hijo, con tu hija. Este es el video número 1 de divorcio y separación. Estás en proceso de divorcio o estás separándote del padre de tu hijo, de la madre de tu hija, porque consideras que esta es la solución más saludable para todas las partes. Si esto es así, este proceso definitivamente tiene que ser estresante, no solo para vos como mamá o como papá, sino también para tus hijos. Pero a pesar de que estos procesos son estresantes, son difíciles, siempre podemos favorecer el bienestar de nuestros hijos y ayudarles a desarrollar flexibilidad, tolerancia y resiliencia si seguimos las recomendaciones que les voy a ofrecer a continuación. Como número 1, tenemos que evitar tomar a nuestros hijos como aliados o como confidentes, porque no lo son. Y porque al pretender que sean nuestros aliados, que estén de nuestra parte, les hacemos mucho daño. Lo ideal es mantener los conflictos al margen de los hijos. Conflictos legales, discusiones. Estos temas no tienen que ser de su conocimiento. Solo vamos a ofrecer la información que sea necesaria y verdadera, y con la intención de preparar a nuestros hijos o a nuestras hijas para el cambio que se avecina. Como número 2, tenemos que tener presentes que el factor más importante para el ajuste de los hijos a largo plazo de los padres divorciados, de los padres separados, es el nivel de conflicto que observan entre sus padres. Si la relación entre los padres es armoniosa, es cordial, el conflicto y el grado de ajuste va a ser mucho mayor en los hijos. En este sentido, no conviene decir cosas malas frente a nuestros hijos acerca de nuestra expareja, ni siquiera cerca de ellos, porque los ponemos en una posición difícil y a veces se sienten como que tienen que tomar una parte, y esto es difícil. Aparte de eso, es difícil y es complicado escuchar cosas negativas de papá o mamá. A nadie le gusta que hablen mal de un ser amado, de una persona que es importante en su vida. Bien, eso como recomendación número 2. Número 3. No conviene utilizar a los hijos como mensajeros o intermediarios. Es estresante para un niño estar en el medio de esa situación. Y hay mamás que le dicen, decile a tu papá tal cosa. O el papá, decile a tu mamá tal otra cosa. Se tienen bloqueados y no se hablan. Si no se pueden hablar en persona porque en este momento no se toleran, háganlo por medio del correo electrónico. Pero lo ideal es mantener una comunicación fluida si de los hijos se trata. Asuntos como recreación, educación, salud tienen que conversarse de manera abierta, porque tienen elementos que le unen, que en este caso son sus hijos. Son elementos y personas en común. ¿Y por qué vamos a hacer de la vida un infierno? Procuremos poner de nuestra parte y dialogar de manera cordial. No les pido que sean amigos, solo que sean cordiales, ¿ok? Y que se comuniquen fluidamente. Bien, también el tema de los horarios y las visitas tiene que ser un tema en el que se puedan poner de acuerdo. Si no lo hacen ustedes, procedan por la vía legal, pero tener claridad sobre esta información va a ayudar a que sus hijos tengan una estructura, que tengan un ambiente predecible y por ende estabilidad en medio de este proceso que implica adaptación y estrés para ellos. Lo otro es que es necesario involucrarse activamente en la vida de tu hijo, de tus hijos, de tu hija, y que compartas tiempo de calidad con ellos y que les hagas saber que a pesar de cualquier cambio que ocurra en la familia, siempre cuentan con tu apoyo, con tu respaldo, con tu amor incondicional. Y bueno, aquí es importante que tengas presente que la culpa en los niños ante los procesos de separación suele ser algo universal. Entonces, si detectas que tu hijo se siente culpable, disipa esa culpabilidad
porque a veces los hijos asumen responsabilidad sobre la separación, porque me porté mal, porque no salí bien en clase. Pueden ser razones que los niños imaginan que han ocasionado la separación de sus padres. Bien. Lo otro es que busques ayuda. Que busques ayuda psicoterapéutica si sentís que esta situación se sobrepasa. Si sentís que ya no podés manejarla. Gestionar ayuda profesional puede ayudarte a mejorar la gestión de tus emociones y a procesar el posible duelo que estás viviendo producto de la separación con tu pareja. Finalmente, quiero pedirles que alienten a sus hijos a expresar lo que sienten, lo que piensan y asegúrenle que esos sentimientos son importantes, que son válidos y que son normales. Y mientras ellos se expresan, escuchen activamente, aclaren dudas, recuerden disipar sentimientos de culpa y agradecer siempre por la honestidad. Y una vez que nuestro hijo o que nuestra hija se ha expresado, preguntémosle qué podemos hacer para ayudarles a sentirse mejor. Y si no aportan ninguna idea o si ofrecen una sugerencia que no es posible, hagámoslo saber con mucho tacto. O incluso demos algunas sugerencias de qué podemos hacer para que estén mejor. Y por favor, no mientan o no hagan promesas que no puedan cumplir, ¿ok? Hablen con honestidad. Ciertamente estos procesos son difíciles para todas las partes. E incluso puede ser difícil ponerse de acuerdo como psicóloga con el papá o la mamá, porque a veces hay que citarlos por separado porque no se toleran en conjunto. ¿Ves? Por favor, tomen en cuenta estas recomendaciones. Escríbanme qué piensan en los comentarios y suscríbanse en mi canal, porque voy a seguir subiendo contenido para ayudarles en la cotidianidad de su crianza. Y bueno, en mí tienen una aliada, una verdadera aliada en el proceso de sacar adelante a sus hijos o a su hija. Bueno, eso es todo. Un abrazo.